Pareciera que las acciones que repetimos habitualmente en nuestras vidas no tienen significado alguno. Sin embargo, sabemos perfectamente que cuando repetimos una acción de manera constante, la convertimos en un hábito. Inclusive, se habla mucho en general de los buenos hábitos y de los malos hábitos. En la vida cristiana, los buenos hábitos nos llevan a las virtudes, mientras que los malos hábitos nos llevan a los pecados. Es decir, cuando nosotros en nuestra vida comenzamos un proceso de repetición de hábitos sanos para nuestra vida en todos los niveles, podemos decir que hemos comenzado el camino a ser personas virtuosas, es decir, personas de buenos hábitos. Hoy queremos reflexionar qué hábitos buenos nos enseña Jesús en su propia vida. Están en el canal indicado, Dracma, de lo perdido, lo encontrado. Comenzamos. Hoy, algo que ayer se me perdió, reordenaré mi interior y buscaré con los ojos del corazón. De lo perdido lo encontrado. Somos Dracma. De lo perdido lo encontrado. Aristóteles dice que las personas somos seres de hábitos, es decir, que estamos constituidos de estas acciones que repetidamente hacemos a lo largo de nuestra vida. Muchas de ellas, inclusive, la aprendimos indudablemente en la niñez. Desde los más pequeños hábitos y costumbres que realizamos en nuestra vida hasta los más significativos. Personas que desde que se levantan comienzan a realizar una serie de acciones ya de manera automática, que fueron aprendiendo desde la infancia. Indudablemente que hay hábitos muy buenos y muy positivos que nos han formado lo que hoy somos. Sin embargo, hay muchos otros hábitos negativos en nuestra vida que nos damos cuenta que nos han dañado en todos los sentidos, desde nuestra salud, desde nuestro ánimo, desde nuestra fortaleza interior, desde nuestra vida espiritual. Los hábitos, pues, que no nos han llevado a una vida sana, se convierten en malos hábitos que tenemos posibilidad de cambiar. Pero ¿qué se necesita para poder cambiar un hábito malo? Lo primero que tendríamos que decir es que hay como 4 pasos fundamentales para poder hacerlo. Primero, reconocer el mal hábito. Segundo, tener el deseo profundo de cambiarlo. Tercero, saber cómo hacerlo. Y cuarto, comenzar a dar pasos concretos para pasar de un mal hábito a un buen hábito. Hoy queremos ver a Jesús y queremos que Él, como maestro de vida, nos enseñe los buenos hábitos que Él vivía. A continuación, quiero enumerarles algunos de ellos. Uno de los hábitos más frecuentes que vemos en los evangelios que nos hablan sobre la vida de Jesús es la oración, porque Jesús oraba. Jesús era un hombre fundamentalmente religioso, es decir, tenía en su corazón el hábito de la oración, naciendo en un pueblo judío, donde la oración era parte fundamental de la vida de todo el pueblo. Jesús comienza a orar indudablemente en casa, con sus padres. Jesús comienza a orar con su comunidad, en la sinagoga de Nazaret. Jesús después profundizará en su vida de oración para descubrir la misión que Dios le tenía encomendada. Porque en la oración nosotros también podemos encontrar la conciencia clara de lo que Dios quiere de nosotros, el consuelo en los momentos de tristeza y de abatimiento. Podemos encontrar la paz que hemos perdido por las situaciones de vida.
Orar como hábito de vida nos ayuda a todos nosotros como personas y fundamentalmente como discípulos de Jesús a mantener una vida en relación con Dios. Porque al final de cuentas, la relación con nuestro Creador, la relación con nuestro Padre, es la que le da el verdadero sentido, el profundo sentido a toda nuestra vida y nuestra existencia. En los Evangelios vemos cómo recurrentemente se dice que Jesús se retiraba en la soledad al encuentro con el Padre para escuchar su voluntad. Nosotros mismos les hemos propuesto aquí en nuestro canal Dracma un taller sobre la oración. Si no lo has vivido, si no lo has visto o te gustaría volverlo a repetir, les dejamos en este momento las ligas donde pueden ustedes poderse conectar a los videos de este hermoso taller que vivimos, que se llama Dale un respiro al alma. Porque en efecto, la oración es un hábito que le da un respiro a nuestra alma. Otro de los hábitos frecuentes que descubrimos en Jesús es la capacidad que Él tiene de construir relaciones. Porque si algo nos enseña Jesús es a establecer relaciones sanas con todas las personas. Nosotros no nos bastamos a nosotros mismos, siempre vamos a necesitar de los demás. Nuestra vida no se puede vivir de manera solitaria. Dependemos de una o de otra manera de la relación con los otros. Y también nosotros mismos nos convertimos en una riqueza para los demás. Jesús lo sabía y lo sabía muy bien. Él se dio cuenta que establecer relaciones sanas con los demás era parte del proyecto de Dios. Inclusive puede decirse que el reino de Dios es la capacidad de relacionarse con Dios de una manera sana y con los demás hermanos. Por eso el mandamiento de Jesús será amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo y amarse uno mismo. La capacidad de relacionarse con los demás es un hábito que podemos desarrollar de manera constante. Seguramente nuestra personalidad nos dará a nosotros mayor o menor capacidad para poderlo realizar. Sin embargo, siempre necesitamos de los demás. Y Jesús fue un verdadero maestro al mostrarnos la capacidad inmensa que tenía de establecer sanas relaciones con los demás. Lo veíamos relacionarse con los niños, con las mujeres, con los ancianos, con los enfermos, con las autoridades del pueblo, con los pescadores, con los que cobraban impuestos, con aquellos inclusive que públicamente se sabía que robaban el dinero, tanto al Imperio Romano como a sus hermanos judíos, como en el caso de Zaqueo. Asimismo, establecer relaciones sanas y de profunda amistad, como lo hizo con Marta, con María, con Lázaro, su amigo entrañable. Así pues, Jesús se convierte para nosotros en una muestra de que uno de los hábitos fundamentales que nos construyen como personas es establecer relaciones sanas, profundas con los demás. Si uno de los mayores hábitos de Jesús era construir relaciones sanas, esto no se puede hacer sin un hábito fundamental. Y este es la capacidad de escuchar. Escuchar a los demás. Inclusive, el primer mandamiento del pueblo de Israel versa así: escucha, Israel. El primer mandato de Dios es abrir los oídos. Y Jesús lo sabía. El pueblo judío era un pueblo oyente de la palabra de Dios. Porque tener la capacidad de escuchar es tener la capacidad de abrir el corazón al otro. Cuando verdaderamente escuchamos al otro, no lo hacemos simplemente con los oídos, lo hacemos con el corazón. Y tener el corazón abierto para poder escuchar al otro significa una muestra de amor, porque verdaderamente escuchar es amar. Escuchar es tener la capacidad de empatizar con la situación del otro, de ponerme en los zapatos del otro. Escuchar será un hábito fundamental para crecer como personas, para crecer como aquellos receptores de todo lo que el corazón del otro quiere compartirnos.
Escuchar, pues, será símbolo de tener la capacidad de tener estos dos oídos y una sola boca. ¿Para qué? Para escuchar más y hablar menos, tanto en la relación con Dios como en la relación con los demás. Por eso, un hábito fundamental que hoy hemos perdido muchas personas y de la cual también recibimos constantes quejas es de la incapacidad de escuchar. Pero imagínate a Jesús, a quienes no escuchó a lo largo de su vida. Escuchaba desde los más pequeños hasta los más grandes. Y no los oía simplemente, los escuchaba, porque los dejaba que su corazón reposara en el de Él, para después, tocando ese corazón con su amor, con su misericordia, con su ternura, no solo se experimentaran escuchados, sino que recibieran una respuesta del tamaño que el Maestro quería compartirles. Jesús es el gran oyente. Hoy inclusive sigue escuchando tu oración, sigue escuchando mis súplicas. Escucha a todo aquel que quiere acercarse a Él de corazón. Hoy Jesús sigue siendo el gran oyente, el gran hombre, nuestro Dios, que nos escucha no una vez, siempre. Pareciera obvio, pero el hecho de tener fe era un hábito en la vida de Jesús. Por eso Él fue capaz de invitar a sus discípulos a confiarse en la providencia de Dios. Y les decía, no te preocupes qué comerás el día de mañana, porque tu Padre que te ama, si ha cuidado a las criaturas pequeñas para proveerles alimento, a ti que te ama por sobre todas las cosas, lo hará también. Jesús invita a confiarse en la voluntad del Padre. Invita a tener fe, porque en realidad tener fe es eso, abandonarse en las manos de Dios. No significa dejar de hacer lo que nos corresponde, significa más bien hacer todo lo que nos corresponde como si todo dependiera de nosotros, cuando al final depende de Dios. Así pues Jesús abandona su vida al final en el huerto de los olivos, diciéndole al Padre que se haga su voluntad y no la suya. Tener fe es un hábito que nos ayuda a no llevar el control de nuestra vida, sino a dejarle a Dios el control de la misma. Nos ayuda a no generar esta ansiedad por quererlo medir y tener todo en nuestras manos. La fe es poder, pero no el poder de nosotros, sino el poder de lo que Dios puede realizar en nosotros. Así vivía Jesús. Inclusive Jesús en la cruz, en el momento culminante de su vida, dijo, todo está cumplido, y murió. Es el momento donde Él sabe que se ha confiado a los brazos misericordiosos del Padre. Tener fe hoy significa para nosotros un hábito fundamental en la vida, que nos llevará a sustentar el proyecto de nuestra vida, no en nuestras fuerzas, sino en su gracia y en su voluntad. El último hábito que quisiera compartir el día de hoy con ustedes es el ser bondadoso, porque Jesús fue maestro de vida en este sentido. Él llenó su corazón de este amor, de esta bondad, de esta ternura, de esta misericordia que venía de su Padre. ¿Y qué fue lo que le mostró a sus discípulos? Lo mismo, mostró el rostro misericordioso de Dios a cada uno de ellos y sembró en su corazón esta bondad para poderla compartir con los demás. Inclusive el mismo evangelista nos dice en uno de los textos que Jesús les refería a los discípulos: sean buenos como su Padre celestial es bueno. Cuando a él, aquel joven rico, se acerca a preguntarle y se dirige a él con estas palabras: Maestro bueno, Jesús se voltea y le dice: ¿por qué me dices bueno? Porque bueno solamente es Dios. De esa bondad es de la que estaba lleno el corazón de Jesús. Porque cuando existe ese amor en el corazón, entonces una de las grandes tentaciones y de los malos hábitos
que destruyen el corazón del hombre, como lo es el egoísmo, es expulsado. Porque en efecto, en nuestra naturaleza existe un deseo egoísta de querer todo para nosotros mismos, de acumular, de poseer, de manipular, de dominar, de controlar. Jesús nos muestra un camino completamente distinto, el de la bondad, el de la generosidad, el del amor, el de la entrega, el del servicio, porque verdaderamente nuestro corazón, cuando es más feliz, es cuando sirve, cuando ama, cuando es bueno, porque ha encontrado su verdadera identidad para lo que fue creado. Hoy mismo podemos observar tantos hombres y mujeres que han llenado su corazón de bondad y que aún en medio de circunstancias tan difíciles en sus vidas, han dejado que su corazón no se llene ni de egoísmo, ni de rencor, ni de deseo de venganza, sino todo lo contrario. Y se dedican toda su vida a ayudar, a servir, a promover una mejor calidad de vida. Pero tristemente, por otro lado, vemos personas que han llenado su corazón de odio, de resentimiento, que roban, matan, controlan, manipulan, pisotean a los demás. Ellos están muy lejos de tener este hábito de Jesús, de ser bondadoso. Por eso finalmente yo quisiera invitarlos a todos los que están viendo este video, a que se pregunten con toda honestidad qué hábitos tienen en su vida. Sobre todo, aquellos que los llevan a ser mucho mejores personas, y también preguntarse con toda valentía y humildad aquellos malos hábitos que están destruyendo su interior, tanto a nivel de su propia salud, física, espiritual, emocional, como su vida en Cristo, su vida de discípulos misioneros. Y que retornemos, que veamos al Maestro, que descubramos en Él los hábitos que nos enseña para ser mucho mejores, para llegar a ser aquello para lo que fuimos creados. Hombres y mujeres creados por amor y para amar, capaces de servir a los demás. Pero eso no se hace de un día a otro. Para ello necesitamos la repetición de las acciones que se convierten en hábitos, y esos hábitos en virtudes, y esas virtudes nos llevan a la santidad. Si este video te gustó, dale like. Eso nos ayuda muchísimo en nuestro canal para que todos nuestros videos puedan ser repetidos de manera más constante en YouTube. Por eso los invito a que nos regalen así unos cuantos segundos, y cuando veas el video le coloques un dedito arriba. Además, que lo puedas compartir con todos aquellos contactos que tú consideres les pueda ser de utilidad. Y no te olvides de recordar que la vida es única y que vale la pena vivirla, y que eso también es un hábito de vida. Bendiciones para todos. Antes de que te vayas, no olvides que te dejo las ligas de los videos del taller de oración. Date también una vuelta por estos otros que te pueden ayudar a profundizar en lo que hoy hemos reflexionado. Y no te olvides, si no te has suscrito a nuestro canal, que lo hagas. Además, que des clic en la campanita para que puedas recibir las notificaciones cuando subimos nuevo material a nuestro canal. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.